tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Buenas tardes, chicos. Un jueves más, una semana más. Estamos de vuelta. Después del parón que ya habíamos hecho, volvimos la semana pasada con un podcast inaugurando a la par el mes del Ramadán, y esta vez traemos pues un podcast ya más diferente y más orientado a lo que llevábamos haciendo, un poco centrado en aspectos más internacionales de lugares inhóspitos de estos que la gente normalmente no conoce. Pero bueno, antes de nada, chicas, me gustaría preguntaros qué tal vuestra semana, como si no conviviéramos juntas todos los días, y si queréis aportar algo a este nuevo jueves. Que bueno, yo sí que quiero comentar una cosa, y es que esta semana supuestamente es la Semana Internacional de algo según la ONU. Lo que no lo sé porque se ha bugueado la página, pero como no lo sabemos y hay algo muy internacional igualmente en nuestras vidas, vamos a conmemorar hoy que esta semana fue 20 de abril. Desde aquí, un saludito a los celtas cortos que os llevamos siempre en el corazón. Sí, vale. Yo creo que era la semana contra la inmunización. O sea, a favor. A favor, claro. La semana que viene. A favor de la inmunización. Esa es la ¿no? semana que viene. Ah, vale. Que algo había ¿Te escuchado. imaginas la semana en contra de la inmunización? Vale, yo Estaría bastante también guay, quería la verdad. aquí decir que nosotras nos hemos aficionado a utilizar la aplicación de Too Good To Go, que no es para hacerle promoción, no, pero está todo bien. En plan de que vas a sitios que ponen comida y la que vas a sobrar y la van a tirar, te la ponen a menor precio. Y ya, yo comí hoy sushi de eso. O sea que muy bien. Aquí a favor de aprovechar. Mira, esto es probablemente uno de los O sea, ODS de la Agenda Que he dicho esa 2030. aplicación, pero habrá 20 aplicaciones de salvar comidas, ¿sabes? Sí, pero Depende bueno, de dónde vivas. Pero que la depende más famosilla mucho. es esa. Sí, depende mucho, porque yo creo que es un problema que hay realmente, porque por ejemplo, en los hospitales muchas veces se hacen dotaciones para las personas que trabajan de noche. En plan, les preparan pues una pieza de fruta, un bocadillo, lo que sea, y hay mucha gente que esa comida no se la come y nadie la toca. Y por la propia política del hospital o de higiene o de lo que sea, no se lo pueden dar a nadie. Y esa comida, por ejemplo, se podría dar a pues, personas que no tienen nada, que vivan en la calle o cualquier cosa. Y bueno, ya haciendo un poco break y entrando más en tema, hoy Marina nos va a hablar de Tokelau, que es la última colonia neozelandesa. Así que Marina, cuando quieras, ilústranos. Pues sí, como bien ha mencionado Paula, Tokelau es un pequeño territorio situado en el Pacífico Sur que apenas mide 12 kilómetros cuadrados y está formado por 12 atolones. Si no sabes lo que es un atolón, es como una especie de isla muy, muy pequeña, pero que está rodeado como por coral, cosas así. Una isla, pero no mucha isla. Ser bonito. Es muy bonito, yo he visto fotos. Bueno, pues está formado por 3, que se llaman Atafu, Whakaofo y Nukunonu. Nombres muy que podrían ser Pokémon. Pero bueno, actualmente viven unas 1.600 personas y solo se puede acceder en barco desde Samoa Occidental, que está a 500 kilómetros. O sea, que es un gran viaje en barco. Porque claro, al ser como... no son islas como tal y además son tan pequeñas, no puede haber ni aeropuertos ni nada. Entonces solo puedes acceder en barco. Cuando se empezó a conocer este lugar, se llamaban Islas Unión y formaba parte del Imperio Británico, como un protectorado hasta 1926. Y en 1926 pues, los británicos dijeron, bueno, se lo vamos a dar a Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda aceptó, aunque no iba a ser hasta unos 20 años más tarde cuando se firmó el Acta de Tokelau, por el que formalmente se atribuye esta soberanía a Nueva Zelanda, y así continúa hasta hoy. Entonces podemos decir que es una colonia, y además es la última que tiene Nueva Zelanda. Entonces, al ser una colonia, en el punto de vista del derecho internacional, para hablar así un poco más en términos pues, de relaciones internacionales y así, es considerado un pueblo no constituido en Estado. Entonces, que es un pueblo que sí que cumple, por tanto, las características de un Estado, pero todavía no ha llegado a serlo. Entonces, con esta categoría tiene derecho al derecho de autodeterminación. ¿Qué es esto? Pues es el derecho que tienen los pueblos a poder ser reconocidos como
independientes, o sea, de que tengan la posibilidad de poder serlo. Si eran, por ejemplo, pues una antigua colonia, que es el caso. Este derecho fue recogido en resoluciones de las Naciones Unidas, de las grandes Naciones Unidas, en los años 60 y pues bueno, se ha ido desarrollando. Pero ¿qué ocurre con Tokelau? ¿Por qué es tan curioso y pues es un ejemplo que hemos querido traer al podcast? Pues es que en Tokelau se realizaron 2 referéndums en 2006 y 2007 para ver si querían ser un territorio autogobernado y en asociación libre con Nueva Zelanda. ¿Pero qué pasa? Pues que votaron en contra. Entonces, pues, ¿Cómo? claro, resulta curioso pensar por qué alguien no querría ser, o sea, por qué un Estado no querría ser independiente. Pues bien, primero, en 2003, por unanimidad del Fono, que es como donde se toman las decisiones dentro de las islas, Me gusta el fono. el Fono General se llama de forma correcta, es como un organismo nacional. Se votó por unanimidad la opción de poder votar, o sea, de poder llevar a cabo un referéndum sobre la independencia o no independencia, aunque no sería hasta 2006 cuando realmente se hizo el referéndum. ¿Qué pasó? Que se necesitaban 2/3 de los votos, o sea, un 66%, pero solo se consiguió el 60% a favor. Claro, Bueno. ¿cuántas personas dejaron de votar? Pocas, ¿no? En 2006 no tengo datos, pero los tengo de 2007. O sea, entonces, en 2006 pues dijo que no. Entonces, el líder de por aquel entonces era Kuresa Nassau. Y dijo, bueno, pues repetimos el referéndum un año más tarde, en 2007, pero esta vez voy a apoyar al movimiento a favor de la independencia. Y entonces diréis, pues ¿por qué en un año cambia un líder completamente de opinión? Pues bueno, pues es que se había dado cuenta de que, por ejemplo, Nueva Zelanda no había cumplido algunas de sus promesas. Por ejemplo, mejorar el transporte con Samoa Occidental, que es la única forma, como he dicho, de llegar a la isla, o también construir nuevas escuelas o nuevos centros de salud o mejorar los existentes. Y además, la razón fundamental por la que cambió de idea es porque se dio cuenta de que, con la condición que tenía ahora como un territorio no autogobernado, no podía recibir fondos ni de Naciones Unidas ni de la Unión Europea. Ay. Entonces dijo, claro, no puedo recibir dinero, pues yo quiero este dinero para poder mejorar aún más, así que bueno, vamos a votar otra vez. ¿Qué pasa? Que se creía que con este cambio de opinión del líder sí que se iba a atraer a más gente y además también para incentivar esto se mejoraron como rondas de consultas, o sea, como aquí en España cuando se hacen mítines, pues se fueron como hablando con las distintas personas para que todas pudieran como dar su idea, propuestas que hacer, como eso se mejoró, que en 2006 pues no, supuestamente pues no hicieron algo muy efectivo. ¿Qué pasa? En este segundo intento, finalmente sí que se registraron más personas para votar, en concreto 174 personas más. Joder, Pero claro, son esto en muchas una población personas. de 1.600, pues es mucha gente. Y se sumaron un total de 789 personas para votar. O sea, está bien, ¿no? Porque en total creo que eran como unas 900 personas las que podían votar, que eran mayores de edad y tal. Entonces, bueno, 789 están bastante bien. ¿Pero qué pasó? Que volvió a salir que no. ¿Por cuántos votos? Por 16 votos. Ay. No ganó. Entonces se quedaron con un 64% sobre el 66% que se necesitaba. Así que, pues nada. No... Claro, además que es una cosa muy ajustada. Claro, en los Porque dos casos ha los sido... referéndums, cuando se toman decisiones tan importantes por tan poca diferencia, Yo creo que aquí Ya ya lo no. hablamos, que como hacer una votación tan importante y que el resultado se diferencie por muy pocos votos, igual no es tan democrático como que se diferencie por un 90-10 o un 80-20. A ver, yo Ya, creo... pero es que bueno, es algo muy complicado al final, porque para poder escoger algo así, tiene que estar una gran parte de la Claro, población activa, o sea, activa. A A favor, porque al final, si no, imagínate un 50-50. 50 se quieren ir, 50 se quieren quedar. Que igual puede que en 6 Muy meses complicado. cambie la opinión y ese 51 pasa a ser el 49 y el 49. bueno, aquí por 51. ejemplo es fácil que cambien Claro. los números, porque Es es tan que- poca gente, claro, es que le hace falta... yo creo que, no es lo mismo tener en cuenta un referéndum, por ejemplo, en un país como España con
que podrían votar, no sé cuántas personas votan, pero imagina que votan 30 millones de personas, pues 16 votos no suponen lo mismo que en una población en la que van a votar 800 personas. Claro. Entonces, Igual es un poco arriesgado llevar a cabo decisiones con un 64,4% de la Sí. población. pero bueno, pues así salió, es lo que se decidió y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante esta situación, pues cabe preguntarse por qué ha salido el no a la independencia, aunque sean resultados tan ajustados. Y es que de forma ya no oficial sí que funcionan ya como un autogobierno. ¿Por qué? Pues porque al ser una población tan reducida y estar tan lejos de lo que es Nueva Zelanda y así, a ver, no están tan lejos, pero bueno, están a más de 500 kilómetros, entonces, bueno, pues funcionan con su forma de gobierno tradicional, que es mediante consejos de ancianos, como podía ser, pues no sé, la antigua, no sé, las antiguas civilizaciones de aquí de Europa, pues están un poco en esa situación, y en estos consejos hay en cada uno un líder que se reúnen además en el gabinete. Además también cuentan, como hemos mencionado antes, con el Fono General, que es como el organismo nacional que se encarga de temas como la pesca, las relaciones exteriores o el transporte marítimo. O sea, está todo muy enfocado a la vida en torno al mar porque al final son sus principales recursos y de donde vienen sus principales ingresos. Porque, por ejemplo, la mayor parte de sus ingresos vienen de conceder licencias de pesca. Además, también en esta misma línea de autogobierno cuentan con su propio sistema judicial. Y es que, por lo que estuve leyendo, pues la verdad que no tienen crimen ni nada así. A ver, pues os podéis imaginar, son 1.600 personas divididos en 3 atolones. Entonces, al final, todo el mundo se conoce, todos trabajan juntos, porque además prima mucho la vida comunal y la vida religiosa. O sea, se mueven mucho en ese entorno. Y también están desarrollando un borrador de constitución desde 1998, por si en algún momento llegaran a ser un Estado constituido como tal, pues tener ya su propia constitución. Además, también se decantaron por la opción del no a la independencia porque guardan muy buena relación con Nueva Zelanda. Entonces, pues entre la situación de autogobierno y que guardan muy buena relación con Nueva Zelanda, como que les da un poco igual ser independientes que no. Sería algo muy más simbólico que práctico, ¿no? Podríamos decir. Entonces, Nueva Zelanda no actúa como un opresor colonial, como podemos imaginar en el siglo XVI, ¿no? Sino que destina parte de su presupuesto y de su programa para el desarrollo a Tokelau, ya sea para transporte, para la educación, la sanidad, incluso becas universitarias para que estas personas puedan ir a otros sitios más grandes con universidades, también para saneamiento, desarrollo de las telecomunicaciones, etc. Y cabe destacar que Nueva Zelanda sí que permitió que se hicieran los referéndums porque, bueno, según creo que dijo no sé si el primer ministro o una persona del gobierno, querían que hicieran lo mejor con su comunidad. O sea, no querían presentar ningún impedimento. Entonces, aunque no se haya querido ejercer el derecho a la autodeterminación para conseguir la independencia, este derecho sí que se manifiesta en el territorio, ¿no? Pues para introducir aquí algo más de derecho que no sea todo una historia. Y es que, por ejemplo, se permiten hacer elecciones libres, o sea, Nueva Zelanda no pone ningún tipo de impedimento. Las últimas fueron en 2020 para elegir al Fono General. También tienen derecho a su propia supervivencia o a disponer libremente de sus recursos, que pues son principalmente pesqueros. Aún así, a pesar de esta libertad, una de las críticas que hacía el líder Nassau era que quería votar a favor de la independencia porque no pueden establecer tratados por sí solos con otros estados o abrirse a las ayudas que hemos mencionado de la ONU o de la Unión Europea, porque no tiene una personalidad legal internacional separada de Nueva Zelanda. Además, si consiguieran la independencia, dirigirían todo su servicio público, todas sus telecomunicaciones, su propio sistema como tal.
Pero bueno, mientras no se decida otra cosa, Tokelau va a figurar en la lista de la ONU de territorios no autogobernados, que es como ahora las Naciones Unidas denominan a las colonias. Le han cambiado un poco el nombre para hacerlo más bonito. Y en esta lista entró en 1946 con la resolución 66-1, después de que Nueva Zelanda se comprometiera a elaborar y compartir anualmente un estado sobre la situación de Tokelau. O sea, tú te puedes meter en este informe, que el último se publicó en febrero de este mismo año, y tienes básicamente pues la información sobre la economía, sobre cómo se organizan, sobre cómo está la situación de la pesca. Ahora este año han incluido el coronavirus. O sea, puedes ver pues como sería un informe de un país, pues así, pero elaborado por Nueva Zelanda. Y también está, obviamente, este informe lo tienen que hacer otros países que sean administradores de otros territorios no autogobernados alrededor de todo el mundo, porque lo establece así la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, a pesar de lo que he mencionado sobre que no puede establecer tratados internacionales y tal, sí que puede pertenecer a organizaciones internacionales, regionales, programas para el Pacífico y, por ejemplo, ha participado en la FAO, en la OMS o en distintas agencias. Por tanto, por todas estas características, como vemos que es todo así como muy buen rollismo, tal, ¿no? Entre esta gente, No porque ni nada. viven ahí en la playita, sol, calor, pues bueno, es visto como la ONU como un ejemplo de cooperación exitosa para la descolonización y considera que casi ha completado su proceso, porque como ya he dicho, pues es algo muy simbólico que se haga, pero en sí ya funcionan como básicamente un territorio independiente. Y esto se puede ver en resoluciones más actuales. Además, Nueva Zelanda tiene un compromiso para que Tokelau llegue a ser independiente y no se descarta que haya un futuro referéndum. Pero como último dato, algo que me da mucha pena, es que bueno, igual tampoco hace falta que lo hagan porque se estima que igual para 2030, 2040 ya no existan las islas por el cambio climático. No. Porque, bueno, los datos que estuve leyendo eran de 2007 porque fue el año en el que se realizaron los referéndums y ahí ya los propios periódicos de Nueva Zelanda, que fue de donde saqué la información, advertían que quedaban unos 30 años si el ritmo del agua seguía creciendo, o sea, si seguía creciendo al mismo ritmo que hasta ahora, en 30 años iban a desaparecer. Y eso era en 2007. Así que aproximadamente por el 2040 podamos actualizar de esto y Qué pena, probablemente me acabas pues, de dar, a mí no. también ha quedado un episodio pues muy Claro, ¿qué buen pasará con rollo esa gente? hasta ahora. ¿Sabes? Se mudarán a mudarán. Nueva Zelanda y constituirán ahí como una ciudad. Refugiados climáticos, poco se habla. Pero sí, se considera que va a ser un problema muy importante en los próximos años. Deberíamos hacer un podcast de eso, de los refugiados climáticos. Dejadnos en comentarios y por redes si os gusta la idea, porque a mí me parece muy interesante. Sí. O sea, de hecho creo que sí que se está dando alguno ya ahora. Igual no bajo ese título exacto, pero sí que es verdad que el cambio climático... A ver, yo una vez leí que había como ya cientos de miles de personas, incluso millones, que eran ya refugiados climáticos, que habían tenido que emigrar de sus zonas de residencia habitual porque, yo que sé, por las condiciones extremas de calor, de frío, de lluvias o de huracanes, pues ya no podrían vivir ahí. Además no es algo que puedas evitar porque al final, bueno, una guerra, si te tienes que refugiar por una guerra o algo así, al final es algo totalmente que depende de los humanos, aunque obviamente pues muchas guerras al final son una tensión que no puedes evitar, ¿no? Pero es un factor humano, pero es que algo contra la Pachamama no lo puedes evitar. No. O sea, eso va a suceder. Bueno, la Pachamama y los humanos. Bueno, a ver, obviamente es un proceso que se ha visto acelerado por la intervención de los humanos, pero iba a acabar sucediendo a más largo plazo, pero vaya, no lo puedes evitar de ninguna manera. O sea, no sé. Entonces, bueno, creo que es algo muy curioso. Indudablemente. A mí me ha gustado mucho el podcast, la verdad, creo que ha sido muy guay para tener un poco nuevamente una visión general. Me encanta hablar de estas cosas, ya sabéis. Lugares que la gente muchas veces no conoce. Estaría guay, igual algún día lo visitamos y lo hacemos un podcast desde allí. Bueno,
un viaje en barco muy largo desde Samoa. Da igual, la vida es una, ¿no? Habrá que disfrutarla. No, pero bueno, a ver primero si acaba el confinamiento y todo esto. Esperemos que vosotros llevéis todo lo mejor posible, que al final nosotras empezamos prácticamente ahí en cuarentena y aquí seguimos, vaya. Pero bueno, seguiremos actualizando e intentaremos seguir como siempre al pie del cañón intentando traeros episodios interesantes, aunque os avisamos también de que se nos vienen semanas cargadas de exámenes y vamos a intentar estar ahí, pero que igual si fallamos algún día que ya sabréis por qué es, ¿no? Y bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa antes de despedirnos oficialmente. No. Pues hasta aquí el episodio de hoy. No olvidéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estamos tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, @cafedelas4, que la verdad deberíamos daros un poco más de caña por ahí para que no os olvidéis de nosotras. Y obviamente seguiremos subiendo como siempre podcast, tanto en Spotify como en YouTube y como en iVoox. Y nada, con sonido ambiente también, porque últimamente... Justo, es que se nos complican las grabaciones. Pero bueno, que si tenéis cualquier sugerencia de algún tema que queráis escuchar o de algún asunto que os parezca interesante que comentemos, que nos lo digáis, porque últimamente no hemos estado muy atentas, pero sí que el otro día vimos que un seguidor nos comentó que le gustaría un tema en concreto que nos ha parecido interesante, o sea que veremos. Si os acordáis, chicas, era el tema de la Segunda Guerra Mundial y la participación de España. Pues bueno, decidnos si lo queréis escuchar, aunque no lo queráis, a lo mejor para el podcast que viene nos lo preparamos así un poquito. porque no va a ser de eso, ya lo adelanto. Bueno, no va a ser de eso, pero hacemos mini sección de estas que hacíamos así antes. Sí. Pues bueno. Justo, y si tenéis alguna propuesta también sobre la organización o sobre qué os gustaría que tratáramos, si queréis que retomamos algunas secciones que teníamos antes, sobre todo la duración de los podcasts, será todo bienvenido. Y bueno, yo creo que ya lo podemos dejar aquí, que ya se habrán aburrido. Si las personas que hayan llegado hasta aquí les gustará mucho escucharlo. No, en verdad no. No, pues muchísimos besos y hasta la semana que viene. Bye.